Hoy hace exactamente un año que me desperté harto drogado en uno de los días más importantes y felices de mi vida. El día que el doctor Musolas me operó de mastectomía bilateral. Empezamos. Bueno, como veis, este es el resultado de frente. Perfil izquierdo. Perfil derecho. Como veis, las cicatrices están sanadas por completo, no hay posibilidad de apertura y tampoco heridas desde aproximadamente el par de meses después de la intervención. Las marcas que veis en este tono violáceo han ido transformándose rojo en los primeros meses y desapareciendo en ciertas zonas, como por ejemplo estas que veis aquí cerca del esternón, donde la cicatriz es imperceptible. Este precisamente es el resultado final que van a tener las dos cicatrices. Si veis esta línea de aquí es que es totalmente imperceptible a simple vista. Además yo soy blanquito y no se notan absolutamente nada. En realidad es un buen trecho y lo que está haciendo la cicatriz es sanando hasta que a partir de aquí ya va a ser todo igual. Lo mismo va a pasar con el lado derecho, lo que pasa que este lado pues está tomando un poquito más de tiempo en desaparecer. Este resultado, que es el que va a adoptar los 3/3 de la cicatriz, porque ahora os voy a hablar de este tercio de aquí, del que va debajo de la axila, sucede porque a diferencia de otros cirujanos, el doctor Musolas cose la incisión por dentro en vez de por fuera, con puntos que son reabsorbidos por el cuerpo sin ningún riesgo, con una técnica llamada sutura continua intradérmica. Tenéis el enlace en la caja de descripción porque es muy interesante. Si no sois muy aprensivos, pues podéis ir ahí y echar un vistazo. El único tramo en el que la cicatriz no va a quedar tan imperceptible y tan lineal es este tramo de aquí, este tercio, y es porque aquí es donde estaban los drenajes. Los drenajes postquirúrgicos son conjuntos simples de tubos que terminan en un pequeño contenedor, también llamado colector de drenaje, que facilita la evacuación de sangre contaminada y desechos linfáticos del cuerpo tras la operación para evitar hematomas y otras infecciones. Cuando pasan 24 horas, el doctor Musolas vendrá a la habitación, te retirará manualmente los tubos de las axilas, lo cual es un proceso bastante simple, rápido e indoloro, aunque yo lo calificaría como una sensación bastante rara. La cuestión es que este pequeño hueco tras la retirada no va a estar suturado, sino que es tu cuerpo el que de forma natural va a juntar esas dos partes y a curarla. Por lo tanto, la cicatriz no va a ser tan limpia, sino un poquito más gruesa. Aún así, en ningún caso la cicatriz es una cicatriz de queloide, así que no os comáis mucho la cabeza con eso, porque siempre que esté bien cuidada no va a pasar nada. Por cierto, si queréis un vídeo en el que suba cuidados postoperatorios, pues podéis decirlo aquí en la caja de descripción y yo lo hago con mucho gusto. En general, la desaparición completa del color de las cicatrices sucede de año a año y medio después de la intervención. Yo estoy, la verdad, bastante contento con cómo está quedando, pero soy bastante consciente de que va a tomar un poquito más de tiempo. Aún así, el doctor Musolas siempre va a intentar dibujar la línea de la cicatriz por debajo de tu pectoral, haciendo la ilusión óptica de que es un pectoral natural. O sea que aunque aquí se quede la línea un poquito más oscura de momento, si yo me pongo así, da la sensación de que es un pectoral masculino normal. Los pezones son reconstrucciones masculinizadas a partir de injertos de mi propio pezón original. También han ido transformando su apariencia a lo largo del tiempo y tardarán más o menos lo mismo que las cicatrices en recobrar el color de la piel, en este caso de la aureola original. No os preocupéis si teníais un pezón bastante grande, porque yo lo tenía y la verdad es que estoy súper contento con cómo me ha quedado masculinizado y además centrado al 100% a lo que es la fisionomía de mi pectoral. El tema de la sensibilidad, tanto las cicatrices como los pezones, también ha ido mejorando a lo largo de todo el año. Al principio no podía dormir boca abajo y empezó a ser un poco más cómodo, digamos, a partir de los 3 meses aproximadamente. Pero la sensación del pectoral y de las zonas cercanas de las cicatrices van a seguir acartonadas por mucho tiempo, eso sí os lo digo. Es más, a día de hoy yo aún tengo esa sensación en la parte de los pezones y en zonas más cercanas a ellos, como por ejemplo aquí, y eso es perfectamente normal. Tenéis que tener en cuenta que la mastectomía bilateral es una intervención de extirpación bastante agresiva y en consecuencia el cuerpo necesita bastante tiempo para volver a recuperarse muy lentamente. Así que por favor, ser egoístas, entender que ser comprensivos y tener paciencia con vuestro cuerpo es sinónimo de inversión para obtener resultados a largo plazo. Existe mucha controversia alrededor del tema sensación erógena o sensación táctil de lo que viene siendo los pezones. Como os he dicho, yo aún no he recuperado totalmente la sensación ni siquiera térmica en los pezones, así que no lo puedo asegurar. Pero si para ti es importante la sensación erógena, por favor consúltalo antes con el doctor Musolas, o si no te operas con Musolas, con el doctor con el que te operes o la doctora, porque no sé hasta qué punto la sensación erógena es recuperable en una mastectomía con reconstrucción a base de injertos. Lo que sí sé es que algunos cirujanos ofrecen la sensación erógena por un incremento del precio de la operación, ya que es complicado conectar ciertos nervios a tu cuerpo. En cualquier caso, por favor, informaos antes, y si para cuando recupere sensibilidad completa puedo contaros que también ha sido erógena, tened por seguros que
lo voy a hacer saber. Por último, no os preocupéis por este tipo de pliegues, por ejemplo, que se ven aquí, o si hago esto, ¿vale? Porque esto es una falta de gimnasio. Yo soy diestro, por lo cual en el gimnasio y en el trabajo siempre hago fuerza con este brazo más que con el otro. Entonces esto, una vez lo fortaleces, esto va a desaparecer. Así que este es mi aspecto, un año postoperatorio de mastectomía bilateral con el Dr. Musola. Espero que esto os ayude mucho a la hora de poder decidir si os operáis con él o bien os decidís por otra persona. Pero en cualquier caso, este es mi resultado, así que por lo menos ya tenéis una referencia más. Y nada más, si te ha gustado, si crees que esta información le puede ser útil a alguien, por favor compártelo, dame un like, suscríbete y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego, buenas tardes.